Buenas tardes a los jurados y a todas las personas que estén viendo este video. En el presente video voy a hablar de mi proyecto de grado tesis 1 titulado Implementación de algoritmos de aprendizaje de máquina para el análisis de datos de transcriptómica en diferentes tipos de cáncer, con la profesora Natasha Bloch como asesora principal y el profesor Pablo Arbeláez como coasesor. El dogma central de la biología nos dice que las instrucciones para el funcionamiento de una célula se encuentran en el material genético de la misma. El material genético de la célula se divide en ADN y en ARN. El ADN se divide en genes que después son traducidos a ARN y es el ARN el que da paso a las diferentes proteínas que se pueden sintetizar en la célula. Existen diferentes metodologías para el análisis de esta información. En el presente trabajo nos centraremos en los transcriptomas, que lo que miden es la expresión de cada uno de los genes a partir del ARN. Estos experimentos se llevan a cabo en microchips que después se realiza un análisis estadístico para encontrar las diferencias significativas entre las expresiones de los genes. Es importante recalcar que es la expresión de los genes lo que determina el funcionamiento de cada una de las células. En la figura de la izquierda podemos ver un microarreglo donde cada uno de los píxeles es una muestra diferente. Lo que hicieron los investigadores en este experimento fue utilizar un método computacional automático de agrupación denominado K-means, que con una métrica lograron agrupar los genes por diferentes características. La secuencia tradicional para el análisis de este tipo de datos es coger el conteo de ARNs, ajustarlo a una distribución de probabilidad, realizar la normalización de estos datos y después realizar una prueba estadística para encontrar las diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes genes. Realizando un análisis en la literatura se resaltan tres principales trabajos. En el primero, los investigadores utilizaron un clasificador Random Forest para clasificar entre genes informativos, no informativos y constitutivos. Después se quedaron con los genes informativos y realizando un análisis de correlación lograron llegar a esta red de expresión. En el segundo trabajo, los investigadores tomaron los datos de transcriptómica, calcularon la matriz de correlación y por medio de una función de pérdida y métodos de optimización convexa logran llegar a la red óptima que es la presentada aquí arriba. En el tercer caso, que es el trabajo que más se asemeja al presente trabajo, los investigadores utilizaron un clasificador SBN para clasificar datos de transcriptómica de pacientes con y sin cáncer. Aunque los resultados de este experimento son bastante buenos y realizan experimentos en diferentes bases de datos, los resultados no son fácilmente extrapolables en la medida que el tamaño de las bases de datos es muy pequeño. La base de datos más grande tenía 500 datos. El presente trabajo busca implementar y evaluar algoritmos de aprendizaje de máquina para la clasificación de pacientes con y sin cáncer basados en los datos de expresión genética de cada uno. Básicamente lo que se quiere es armar una base de datos con datos de transcriptómica y desarrollar y entrenar un clasificador para poder discernir los datos entre cuatro diferentes categorías de cáncer y una quinta categoría que serían datos sanos. Para tener un poco más claro el tipo de datos con los que se están trabajando, como se mencionó anteriormente, es la expresión genética, el nivel de expresión genética de cada uno de los genes, lo que determina el estado de las células. En este caso tenemos una población de células normales y una población de células mutadas o células cancerígenas. El ADN se representa en esta línea y los diferentes genes son estas flechas negras. Como se puede observar, van a existir genes en ambas poblaciones que se van a mantener igual, pero también van a existir genes que el nivel de expresión va a cambiar. Entonces estos genes son los importantes al momento de realizar el análisis en este trabajo. El método por el cual se cuantifica la expresión de cada uno de los genes tiene dos principales variables, que son el tamaño de cada uno de estos genes y la profundidad de lectura, que hace referencia a la cantidad de veces que se amplificó cada una de las secuencias.
Para volver los datos invariantes, los datos de conteo de invariantes a estas dos variables, valga la redundancia, se utilizan principalmente dos métricas de normalización, que son FPKM, que es muy similar a la RPKM, y la normalización TMP. Entonces, en el primer método de normalización, lo que se hace primero es normalizar por el conteo total de lecturas por cada una de las muestras y luego se normaliza por la longitud de cada uno de los genes. En el segundo método se hace el procedimiento inverso. Primero se normaliza por la longitud de cada uno de los genes y luego se normaliza por el conteo total de lecturas. Como se puede observar en la imagen, la información que se obtiene de cada una de las normalizaciones es diferente, motivo por el cual se utilizaron ambas normalizaciones en el presente trabajo. En cuanto a la base de datos de este proyecto, los datos con cáncer se obtuvieron de la base de datos de Cancer Genome Atlas Program, de donde se obtuvieron 10.000 datos aproximadamente, distribuidos en 4 categorías o 4 distintos tipos de cáncer. Como se puede observar, la cantidad de datos para cada una de las categorías no es la misma, lo que hace que el problema sea un problema de clasificación desbalanceado, una característica importante al momento de desarrollar el clasificador. Los datos de esta base de datos se analizan con el genoma de referencia versión 22, que tiene aproximadamente 60.500 genes. Este es un ejemplo del tipo de archivos que se obtienen de esta base de datos, donde se encuentra el ID de cada uno de los genes y el conteo que se realizó para cada uno de los genes. Este conteo se realizó utilizando el método HTSEQ. Esto es importante mencionarlo, puesto que hay que procurar que los datos sean lo más homogéneos posibles y existen diferentes métodos de conteo dependiendo de la máquina y la técnica utilizada. Para los datos sanos, se obtuvieron del Genome Tissue Expression Project, de donde se sacaron 2.000 archivos de datos sanos. Estos archivos se comparan o se analizan utilizando el genoma de referencia versión 20, el cual tiene 58.900 genes. Como este genoma de referencia tiene menos genes que la versión 22, entonces lo que se hizo fue quitar los genes que no estaban en la versión 22 para que todos los datos tuvieran la misma cantidad de dimensiones. Este es un ejemplo del archivo que se obtiene de esta base de datos. Es el conteo de secuencias de cada uno de los genes también se realizó utilizando el método HTSEQ. Las métricas de evaluación para este proyecto son las métricas clásicamente utilizadas en la evaluación de desempeño de clasificador, que son la matriz de confusión, donde se tiene la exactitud, que es el promedio de la diagonal sobre la cantidad total de datos, la precisión, que es la fracción de positivos detectados entre los verdaderos positivos, la cobertura, que es la fracción de la cantidad total de positivos entre los que fueron capaces de ser detectados. En otras palabras, la precisión es qué tan confiada es la predicción que hago de cada uno de los datos, y la cobertura es cuántos de los datos acertados soy capaz de distinguir. Con estas dos métricas se pueden obtener curvas de precisión y cobertura, en donde una curva mucho más alta indica un desempeño mejor del clasificador. De las curvas también se calculó la F medida, que es la media armónica de la precisión y la cobertura, y la precisión promedio. En las curvas que se muestran a continuación, se muestra una curva azul, que es una curva de uno de los experimentos, y una región en gris que hace caso o hace referencia a la 5-cross validation. Esto lo que quiere decir es que la base de datos se dividió entre 80% de los datos para entrenamiento y 20% para evaluación. Sin embargo, esta división se realizó de 5 maneras diferentes. Esto con el fin de probar que el desempeño del clasificador es producto de la arquitectura del mismo y no es un artefacto de la división de la base de datos. La implementación computacional se realizó en Python utilizando la librería H2O con la función AutoML.
Esto lo que nos permite es darle unos parámetros para que la librería busque el modelo óptimo. No solo lo busca con un tipo de clasificador, sino que también realiza ensambles o conjunto de diferentes clasificadores para encontrar la mejor arquitectura, el mejor desempeño para la función a evaluar. Los resultados mostrados en este experimento se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo es el análisis de los datos sin cáncer y el segundo grupo el análisis de los datos de cáncer más los datos sanos. En cada uno de los grupos se realizaron tres principales experimentos, que son el análisis de los datos sin normalización, en donde se obtuvo una F medida máxima de 0,48 y una exactitud de 38,12. En el segundo, que es el análisis de los datos de cáncer con normalización estadística, esta normalización quiere decir restar la media y dividirlo por la desviación de cada uno de los genes en todos los datos. Se obtuvo una F medida máxima de 0,4 y una exactitud de 27,84. En el tercer caso, que se utilizó en los datos normalizados FPKM por método FPKM y TMP, se obtuvo una F medida máxima de 0,52 y una exactitud de 40,28. Como se observa, el mejor desempeño se obtuvo en los datos FPKM y TMP con normalización FPKM y TMP, y el peor desempeño se obtuvo con la normalización estadística. En el segundo grupo de datos, que es el análisis de datos de cáncer más los datos sanos, se siguió una tendencia similar, en donde el mejor desempeño se obtuvo con la normalización FPKM-TMP con una F medida máxima de 0,47 y una exactitud de 20,78, y el peor desempeño se obtuvo con los datos normalización estadística, la misma normalización, es decir, restándole la media y dividirlo por la desviación de cada uno de los genes, con una F medida máxima de 0,25 y una exactitud de 16,05. Como se observan, todas las métricas en el caso de los datos de cáncer más los datos sanos bajaron. Esto era de esperarse en la medida que se agregó una quinta categoría y por lo tanto es más difícil para el clasificador discernir bien los datos o agruparlos en 5 categorías diferentes. Sin embargo, no se esperaba que este nuevo conjunto de datos disminuyera tanto las métricas en la medida que los datos sanos eran un conjunto de datos en teoría totalmente diferente y por lo tanto no debió haber sido tan difícil para el clasificador discernir este conjunto de datos. Finalmente, para entender cómo se distingue la expresión genética de células cancerígenas, debemos aumentar los datos sanos para balancear mejor las clases, reforzando el aprendizaje de características sanas en el clasificador. Esto con el fin de sobreponernos a la pérdida de desempeño en los experimentos realizados con los datos de cáncer más los datos sanos. También se debe realizar experimento con otro tipo de normalizaciones para encontrar un óptimo. En esta medida se propone realizar una normalización L1 y L2 y también realizar experimentos utilizando combinaciones de estas normalizaciones. Lo que se busca con este tipo de normalizaciones es mejorar la proporción señal-ruido para que se le sea más fácil al clasificador discernir entre cada una de las clases. Esto se va a evaluar, esta proporción señal-ruido se va a evaluar directamente con la métrica de desempeño del clasificador. Es decir, que con un clasificador con mejor desempeño se va a asumir que la proporción señal-ruido mejoró. También se deben realizar análisis de dimensiones de cada uno de los datos con el fin de encontrar posibles fuentes de ruido, encontrando de esta manera genes fundamentales en este tipo de patologías. Lo que se busca aquí es encontrar cuáles son los genes claves que desarrollan este tipo de patologías y un poco los genes que se mantienen iguales en datos con cáncer y sin cáncer, un poco excluirlos del análisis. Finalmente, se deben implementar otro tipo de arquitecturas en el clasificador fuera de las que nos permite implementar la librería H2O de Python. Generalmente hablando, aquí lo que buscamos es implementar
arquitecturas o metodologías de Deep Learning y de grafos. Muchas gracias.